estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida. Vamos a dar comienzo en este día al estudio número 10 del estudio expositivo que hemos hecho del libro de los Hechos. Y lo titularemos hoy La expansión de la iglesia. La iglesia se expande hacia el norte de Israel y en los versos 19 en adelante del capítulo 11 encontramos lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. El historiador Lucas continúa relatando lo que posiblemente nos informó en el capítulo 8 de su libro, cuando dice que después de la persecución que hubo por la muerte de Esteban, los discípulos, los hermanos de la iglesia, se expandieron hacia el norte y hacia diferentes partes del imperio, huyendo a gran persecución desatada por Saulo. Bueno, él nos relató que muchos llegaron a Samaria, y uno de ellos, Felipe, llevó el evangelio a Samaria y aquella ciudad se convirtió. Pero aquí el historiador nos sigue narrando otra gente que fueron más al norte de Samaria. Unos llegaron a Fenicia, lo que hoy es el Líbano, otros a Chipre y otros llegaron hasta Antioquía. Y es aquí donde la palabra del Señor nos presenta esta porción preciosa, porque ellos primero iban anunciando solo a los judíos. Recuerde, el evangelio lo llevaban a la diáspora de los judíos y le presentaban a Jesús como el Mesías. Así es que ellos estaban totalmente dedicados a esa labor de llevar el evangelio al judío primeramente. Pero dice la palabra del Señor que aquellos, podríamos decir, evangelistas anónimos, le llevaron la palabra ahora a los griegos. Griegos, no helenistas, porque los helenistas eran los judíos que hablaban griego, pero seguían siendo judíos, como los prosélitos, que aunque eran gentiles, se hacían judíos por medio de la circuncisión, aceptando las demás prácticas del judaísmo. Pero estos griegos eran griegos genuinos, eran griegos totalmente gentiles, y estos hermanos en Antioquía le llevaron la palabra a ellos también. Bueno, Antioquía era una ciudad cosmopolita. Se dice que era la tercera ciudad más grande del imperio. Después de Roma y de Alejandría, Antioquía tenía más de 500,000 personas. Estaba, podríamos decir, en el puente entre el oeste, Europa, y el este, los desiertos de Siria y esa parte oriental. Allí se unían gente del oriente y del occidente. Se dicen que habían gente chinas, habían gente de la India, de todo el Medio Oriente y también europeos. Y sobre todo había una gran concentración allí de gente judía que iban como comerciantes a trabajar a esa ciudad importante. Y es muy, muy importante conocer Antioquía, porque será la base que encontraremos en el resto del libro de los Hechos, misionera para la iglesia del Señor. Los griegos aceptan al Señor Jesucristo, se arrepienten, tienen fe y son convertidos al Señor, un gran número de ellos. Es bueno ver que en la historia de la iglesia, desde el principio, desde el mismo Pentecostés, que usted encuentra en el capítulo 2 de este libro de los Hechos, encontramos que la iglesia se mueve, dice la Biblia, el día de Pentecostés, el capítulo 2 y verso 9, que se movieron allí partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia. Estos eran judíos que venían del este de Jerusalén. Y luego nos dice
que gente de Judea, de Capadocia, en el Ponto, en Asia. Esto era la gente que estaban al norte de Jerusalén. Pero también dice que gente en Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África, así es que al sur de Jerusalén. Y luego dice que también habían romanos aquí residentes que están en el oeste. Así es que el Espíritu Santo, desde el mismo principio, cuando cayó en Pentecostés, evangelizó el este, el oeste, el norte y el sur por gente que salieron llenas del Espíritu Santo. Así es que muchos de estos evangelistas eran totalmente anónimos, pero que su nombre está registrado en el libro de la vida. Y estos llevaron el evangelio a los griegos. Es una nueva cultura que ha de alcanzar la iglesia. El griego es importante porque el Nuevo Testamento se va a escribir en ese idioma. Así es que los griegos fueron alcanzados por el evangelio. Dice la Biblia que se convirtió un gran número allí en Antioquía. Gracias al Señor que la palabra del Señor, el evangelio de Jesucristo, no era como el judaísmo, que era solo para el judío. Ahora la religión que Cristo había establecido era para todas las naciones que estaban en la redondez del mundo conocido. Continuamos con nuestro estudio sobre la expansión de la iglesia, según lo encontramos en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y vamos a leer los versículos 22 en adelante. Dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La noticia del gran avivamiento que estaba ocurriendo en Antioquía llegó a Jerusalén. La iglesia madre de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, los líderes de la iglesia, los ancianos, era responsable de supervisar lo que ocurría en la iglesia en cualquier parte del mundo, para ver si esto estaba de acuerdo a las normas que el Señor había establecido, si era doctrinalmente sano, si era verdaderamente algo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y ellos seleccionaron a un hombre, a un delegado que lo fuera a representar. En esta ocasión no escogen un apóstol, como lo hicieron para Samaria o Cesarea, sino que envían a Bernabé. Bernabé, que la Biblia lo describe aquí como un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Los historiadores dicen que era el hombre que tenía el corazón más grande en la iglesia primitiva. Era un hombre lleno de amor. Y este hombre llega allí para ver lo que Dios estaba haciendo ahora con los griegos en Antioquía. Y dice que se regocijó, se llenó de gozo. Y como dice su nombre, los exhortó. El nombre Bernabé quiere decir hijo de consolación, estimulador, exhortador, alguien que ayuda a otro en el camino del Señor. Y eso hizo Bernabé con la iglesia en Antioquía. Les comenzó a exhortar, a enseñar y a doctrinar. Y dice la palabra que una enorme multitud, ya no los contaban de 3,000 o 5,000, sino una enorme multitud vino a conocer al Señor Jesucristo. Doctrinalmente ellos estaban siendo enseñados correctamente. La iglesia ahora se estaba moviendo a una nueva cultura y a una nueva geografía. La iglesia que el Señor había establecido para que en ella estuvieran los hombres de todas las naciones, pueblos y lenguas, estaba expandiéndose. Había un momento de paz, de tranquilidad, y las carreteras romanas que conectaban Antioquía con, podríamos decir, todo el occidente y también con el oriente, sirvieron para que los pies de los misioneros cristianos llegaran allí. Y allí llegaron aquella gente
Como le dije, Antioquía tenía las culturas del oeste y las del oriente juntas. Y allí era una iglesia, podríamos decir, internacional la que se formó. La iglesia de Jerusalén era una iglesia de una cultura, de un tipo de gente, los judíos. Pero la iglesia en Antioquía, que va a ser la iglesia, que va a ser la base misionera para la obra del Señor, es una iglesia multinacional y multicultural, llena de hombres de Grecia, judíos, habrían gente de África y habían gente de todas partes del mundo, como es el gozo del Señor ver su pueblo unido, como nos enseña Apocalipsis, que habrá en el trono de la gracia gente de todas las naciones, pueblos y lenguas. Aquellos evangelistas que llegaron allí fueron anónimos. A veces mucha de la obra del Señor la hacen gentes que usted nunca escucha su nombre, pero que están registrados en el libro de la vida. Pues la Biblia dice que ni un vaso de agua que demos en el nombre del Señor quedará sin recompensa. Por lo tanto, en la iglesia primitiva el trabajo no era solo de una persona. Cuando Cristo prometió el Espíritu Santo sobre la iglesia, Él dijo, me seréis testigos. Esa palabra es, me seréis mártires, y era a toda la iglesia. La Biblia dice, los creyentes pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Eran los creyentes, no solo los apóstoles, no solo los líderes. Todo el mundo en la iglesia hacía su función, hacía su labor. Y los vemos especialmente en esta obra de expansión. En vez de ellos tener miedo, de callarse, proclamaban al Señor Jesucristo donde quiera que llegaban. De aquella gran ciudad que posiblemente le daba miedo a otra gente por ser tan grande, por ser tan famosa, no fue así para los siervos del Señor, quienes llegaron con un mensaje que cambiaría aquella ciudad. Y un gran número fue añadido al Señor. En la Biblia, cuando habla de añadirse al Señor, quiere añadirse a la iglesia. Dice que el Señor continuamente, día por día, añadía a su iglesia los que iban siendo salvos. Y así ocurrió allí en Antioquía, aquel núcleo que se formó con Bernabé enseñándoles, jugarían un papel importantísimo en la obra misionera de la obra del Señor. Continuemos nuestra lección expositiva del libro de los Hechos, basada en el capítulo 9, y vamos a leer los versos 25 y 26. Dice la palabra, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Encontramos que Bernabé tiene un corazón humilde, dispuesto a compartir el ministerio con otra persona. Había crecido ya el número de creyentes en Antioquía a un punto donde se necesitaba más de un pastor, más de un líder. Y encontramos que orando seguramente Bernabé pensó en aquel hombre que él había conocido hace cerca de 14 años, a quien Dios había llamado para ser el apóstol de los gentiles, aquel hombre llamado Saulo, quien era un rabí y quien no hay duda de que iba a hacer una obra hermosa para la gloria de Dios allí en Antioquía. Y Bernabé hace un viaje larguísimo hasta la ciudad de Tarso. No era fácil encontrar a Pablo después de tantos años. Él había sido desheredado por su familia al convertirse al cristianismo. Él dice que refutó todas las cosas perdidas por el amor de Cristo. Y no hay duda que el Espíritu Santo guió a Bernabé en aquella decisión. Y él trajo a Saulo hasta Antioquía. Y Saulo comenzó como un ayudante de Bernabé. Recuerde, Bernabé había aprobado la obra de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo allí en
aquella ciudad de Antioquía. Y ahora él trajo a alguien para que consolidara la obra, alguien que junto con él iban a consolidar a aquellos cristianos. Y ellos enseñaron también a aquella iglesia que dice que la gente llamó a los creyentes cristianos por primera vez en Antioquía. No hay duda que Cristo fue formado en aquella gente, a un punto tal que ya la gente no le veían solo a ellos, veían que el carácter de Jesús estaba formado en ellos, y por eso es que lo llaman cristianos, parecidos a Cristo, pequeños Cristos. Cristo en ellos es la esperanza de gloria, y por eso es que no hay duda que en el trabajo ellos hablaban de Cristo, en el vecindario hablaban de Cristo, cuando aquellos jóvenes iban a las reuniones deportivas con otros jóvenes, hablaban de Cristo, y la gente dijo, estos son cristianos. ¿Recuerdan usted a los seguidores de Herodes, por ejemplo? Los llamaron herodianos. Ahora, a esta gente que siguen a Cristo de tan cerca, los llaman cristianos. Hoy en día el nombre cristiano se usa muy comúnmente, mucha gente lo usa, sin embargo, no presenta los rasgos de Cristo. Ser un cristiano es alguien que tenga los frutos del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, le da los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo es precisamente el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Todas esas son cualidades que estaban en la vida de Jesús y que el Espíritu Santo las forma en los cristianos. Un cristiano lleno del Espíritu Santo debe ser un cristiano que se parece al Señor. Y eso eran los hermanos allí en esta gran ciudad de Antioquía. Allí se formaría esa iglesia poderosa que el Espíritu Santo la usaría para llevar el Evangelio por todo el mundo. Bernabé y Saulo, dos grandes maestros de la palabra del Señor, consolidan aquella iglesia con la enseñanza. La iglesia del Señor necesita ser enseñada. No es solamente ser un creyente. La persona es salvo cuando se arrepiente, tiene fe y se convierte. Es un creyente. Pero eso no es todo. Ahí comienza precisamente la vida de ese individuo, porque va a ser sometido ahora al discipulado. El discipulado lo convertirá en una persona parecida a Cristo. La palabra cristiano, por ejemplo, aparece solo 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, la palabra discípulo aparece más de 50 veces. El discipulado nunca termina. Siempre estaremos aprendiendo hasta que Cristo sea formado en nosotros. La iglesia allí en Antioquía se extendió, podríamos decir, geográficamente a la parte norte del imperio y también culturalmente a una ciudad cosmopolita, una ciudad donde había gente de la China, de la India, gente del Medio Oriente, muchos judíos, gente europea, una ciudad de comercio que Dios la usaría estratégicamente para llevar su palabra alrededor del mundo. Vemos que en el tiempo del Imperio Romano hubieron las grandes carreteras que formaron los romanos, la paz romana y un idioma que unió a todo el imperio, que fue el griego. Estos 3 canales fueron usados por los misioneros de la iglesia para llevar el glorioso evangelio a todas partes. Y no hay duda que todo el mundo quería unirse a aquella gente, porque Cristo en nosotros es la esperanza